Spurling o la prueba de compresión foraminal cervical es una maniobra de provocación que está diseñada para comprimir las raíces nerviosas en la columna cervical. Es decir, es usada para evaluar la presencia de compresión radicular cervical, ya sea porque hay irritación o pinzamiento justamente de estas raíces nerviosas. Este test tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad de 94%. En cuanto al procedimiento, el paciente se va a encontrar sentado, el terapeuta se va a colocar detrás del paciente. De ahí se indica al paciente que incline la cabeza hacia el lado sintomático. De ahí se añade una ligera extensión cervical y a continuación el examinador entrelaza sus manos sobre la cabeza del paciente y va a aplicar una presión axial controlada hacia abajo justamente sobre la cabeza del paciente. Y como hallazgos positivos podría haber la presencia de dolor radicular, es decir, este dolor que es agudo, punzante o quemante y que se irradia desde el cuello hacia el hombro, al brazo, al antebrazo o a la mano según el dermatoma específico que continúe. Y también puede ser que haya aparición de parestesias. En general todo esto es causado por una radiculopatía cervical, lo cual a su vez es causada porque está la presencia de una hernia discal cervical o por alguna estenosis foraminal, es decir, el estrechamiento del agujero justo por donde pasa este nervio. Y a menudo esto es debido a que hay alguna espondilosis. El test de Sharp es una prueba de provocación que evalúa la estabilidad atlantoxoidea, es decir, C1 respecto a C2, en pacientes que pueden tener inestabilidad cervical alta. Específicamente evalúa la integridad del ligamento transverso del atlas, que es el que mantiene el diente del axis en su lugar contra el arco anterior del atlas. Este test tiene una sensibilidad de 88% y una especificidad de 96%. Y en cuanto al procedimiento, el paciente se va a encontrar sentado con la espalda recta pero una postura relajada. El terapeuta va a estar colocado de pie, ya sea al lado o ligeramente detrás del paciente. De ahí, una mano va a colocar el pulgar sobre la espinosa de C2 y la otra mano va a sujetar la frente del paciente. De ahí se va a pedir al paciente que flexione ligeramente la cabeza hacia adelante, no más de 30 grados. Luego el terapeuta va a aplicar una fuerza posterior, es decir, hacia atrás, con la mano sobre la frente, mientras estabiliza C2 con la otra mano. De hecho, este movimiento lo que trata de hacer es reducir una posible subluxación anterior de C1 sobre C2. Y como hallazgos positivos podemos encontrar que hay una reducción del síntoma, es decir, síntomas como dolor cervical, vértigo, parestesias o la sensación de inestabilidad, van a disminuir notablemente o van a desaparecer durante la translación hacia atrás. Esto lo que indica es que el atlas estaba subluxado hacia adelante y que fue reducido o en general vuelto a su lugar por la fuerza del examinador. De hecho, los pacientes pueden referirlo como una sensación de que la cabeza vuelve al lugar. Y también otro hallazgo que podemos encontrar es que sentimos un deslizamiento excesivo, justamente de la cabeza cuando va hacia atrás en relación con C2. Esto es a veces percibido como un chasquido o como un clunk que es justamente audible o palpable. Y todo esto es causado pues porque hay una inestabilidad atlantoaxial, generalmente porque hay laxitud o alguna rotura del ligamento transverso del atlas. Esto a su vez puede deberse a que haya presencia de artritis reumatoide, ya que la inflamación crónica va a ir debilitando el ligamento. Otra causa podría ser un traumatismo, sobre todo lo que es conocido como el latigazo cervical, y también puede deberse a alguna anomalía congénita, como es el caso del síndrome de Down, en donde son personas que tienen una propensión genética a tener ligamentos más elásticos en todo el cuerpo, incluyendo el ligamento transverso del atlas. El test de Jackson o prueba de compresión de Jackson es una maniobra de provocación que busca aumentar la presión sobre una raíz nerviosa cervical irritada o comprimida, producida por el estrechamiento del foramen intervertebral o por alteraciones articulares y discales cervicales. Este test tiene una sensibilidad de 44% y una especificidad de 90%. En el procedimiento, el paciente se va a encontrar sentado con la espalda recta y el terapeuta va a estar colocado detrás del paciente. De ahí, el examinador va a lateralizar la cabeza del paciente hacia un lado y apoyar ambas manos entrelazadas sobre la parte superior de la cabeza y a continuación va a aplicar una presión axial progresiva sobre la columna cervical. Como hallazgo positivo podríamos encontrar que reproduce algún dolor radicular, que reproduce parestesias y al igual que el test de Spurling, un resultado positivo en el test de Jackson es muy indicativo de alguna radiculopatía cervical, ya sea por una espondilosis cervical o por alguna hernia discal cervical. La prueba de Bacodi o signo de alivio por abducción del hombro, porque como el nombre lo dice, este test no es una prueba de provocación como el test de Spurling, sino una maniobra de alivio que es utilizada para evaluar la compresión radicular cervical, especialmente a nivel de las raíces nerviosas C4, C5 y C6. Tiene una sensibilidad de 26 a 50% y una especificidad de 80 a 100%. En el procedimiento, el paciente se va a encontrar sentado o de pie en posición relajada. El examinador va a guiar el movimiento, entonces se le pide al paciente que coloque la mano del lado afectado sobre la cabeza, de manera que el codo quede alineado con el plano frontal y el hombro haga una abducción y una rotación externa.
De ahí se pregunta al paciente si hay alivio o desaparición del dolor o de las parestesias en el hombro y en el brazo. Como hallazgo positivo, el paciente reporta una disminución significativa o que desaparece completamente el dolor, el ardor, el hormigueo o el síntoma que presentaba. Otro hallazgo que podremos encontrar es que el dolor aumente, pero esto ya podría sugerir algún síndrome del desfiladero torácico o alguna otra patología que no sea radicular. Entonces, normalmente la causa de un test de Bacodi positivo es radiculopatía cervical, que tiene un énfasis específico en lo que son las raíces nerviosas de C5 y de C6. Generalmente todo esto por alguna hernia discal o por una estenosis foraminal. El test de distracción cervical es una prueba clínica de alivio similar al test de Bacodi que se utiliza para diferenciar el dolor radicular del dolor causado por otras estructuras cervicales. Esta prueba es una maniobra de descompresión que al aplicar una tracción suave a la columna cervical se logra el efecto opuesto a las pruebas de compresión como Spurling y Jackson. Tiene una sensibilidad de 40% y una especificidad de 100%. Y en el procedimiento el paciente se va a colocar en sedente con la cabeza y el cuello en posición neutra o ligeramente flexionada para su comodidad. El terapeuta se va a colocar detrás del paciente y va a colocar una mano abarcando el occipital y la otra el mentón, justamente entre sus dedos medio y el índice. De ahí con estos dedos va a hacer una retracción del cuello y a su vez va a aplicar una fuerza de tracción hacia arriba, es decir, en dirección axial, de forma lenta y controlada. Como hallazgo positivo, el paciente va a reportar un alivio o una disminución significativa de su dolor en el cuello y o la irradiación de este dolor radicular al brazo mientras el examinador sostiene la tracción. Todo esto puede ser causado por una compresión radicular cervical, ya sea porque hay alguna hernia discal o una estenosis foraminal. También puede ser porque hay alguna compresión facetaria o alguna patología de la articulación facetaria. También puede deberse a que hay algún dolor mecánico cervical, ya sea porque hay sobrecarga o tensión articular, o algo ya más hacia la contracción muscular o algún espasmo que exista. Prueba de nervio mediano. Es una prueba neurodinámica cuya principal función es evaluar la mecanosensibilidad del nervio mediano y de las raíces nerviosas de C5 a C7, y se utiliza para reproducir padecimientos de alguna alteración en el mismo, como parestesias o dolor, mediante una serie específica de movimientos. Va a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 22%. Para realizarla, la posición del paciente será en decúbito supino, lo más pegado a la orilla de la camilla. La posición del fisioterapeuta será en bipedestación, lateral a la camilla viendo hacia la cabeza del paciente. Este va a realizar una flexión de cadera y rodilla para que pueda colocar el brazo del paciente sobre su rodilla. Para realizarla, se va a realizar una inclinación lateral de cabeza por parte del paciente, una depresión escapular, se va a apoyar el brazo del paciente sobre la pierna del fisioterapeuta, una abducción de hombro a 90 grados, flexión de codo a 90 grados, rotación externa de hombro, extensión de muñeca y dedos, supinación forzada y una extensión de codo. Para la diferenciación estructural, se va a pedir al paciente regresar la cabeza desde la inclinación a la línea media, para poder así identificar si la sintomatología tiene compromiso en columna cervical o es periférica. Esta prueba será positiva si se produce dolor, hormigueo, entumecimiento o sensación de corriente en el trayecto del nervio. Prueba de nervio radial. Es una prueba neurodinámica cuya función principal es evaluar la mecanosensibilidad del nervio radial. Su objetivo es evaluar al nervio a lo largo de su recorrido, desde columna cervical hasta mano, y se utiliza para reproducir padecimientos de alguna alteración en el mismo, como parestesias o dolor, mediante una serie específica de movimientos. Su sensibilidad está en un 71%, mientras que su especificidad es mayor a un 72%. Para realizarla, la posición del paciente debe ser en decúbito supino, lo más pegado a la orilla de la camilla. La posición del terapeuta será en bipedestación, lateral a la camilla, viendo hacia los pies del paciente. Los pasos a seguir son inclinación lateral de la cabeza, depresión escapular, abducción de hombros a 90 grados, rotación interna del hombro, pronación del antebrazo, donde la palma de la mano mira hacia abajo, flexión de la muñeca, dedos y pulgar, y extensión de codo. Para la diferenciación estructural se le va a pedir al paciente regresar la cabeza desde la inclinación a la línea media para identificar si la sintomatología tiene compromiso en columna cervical o es periférica. Es positiva esta prueba si se produce dolor, hormigueo, entumecimiento o sensación de corriente en el trayecto del nervio. Prueba de nervio cubital. Su principal función es evaluar la mecanosensibilidad del nervio cubital, que recorre desde el plexo braquial, que va de C8 a T1, desciende por la parte medial del brazo, pasa por el codo en el canal cubital y llega hasta la mano, al quinto y mitad del cuarto dedo, y se utiliza para reproducir padecimientos de alguna alteración en el mismo, como parestesias o dolor, mediante una serie específica de movimientos. Su especificidad va en un 90%, mientras que su sensibilidad en un 72%. Para realizarla, la posición del paciente debe ser en decúbito supino, lo más pegado a la orilla de la camilla. La posición del terapeuta será en bipedestación, lateral a la camilla a nivel del hombro, viendo hacia la cabeza del paciente. Se va a realizar una flexión de cadera y de rodilla para que pueda colocar el brazo del paciente sobre su rodilla. Para realizarla,
El procedimiento será iniciar por inclinación lateral de la cabeza, apoyar el brazo del paciente sobre la pierna del fisioterapeuta, colocar el dorso de la mano del examinador sobre la palma de la mano del paciente para poder realizar una extensión de muñeca y dedos con la toma mencionada. Se realizará una extensión de muñeca y dedos, pronación del antebrazo, flexión de codo, rotación externa de hombro, abducción de hombro y una depresión escapular. Para la diferenciación estructural, se le pedirá al paciente regresar la cabeza desde la inclinación a la línea media para identificar si la sintomatología tiene compromiso en columna cervical o es periférica. Esta prueba será positiva si se produce dolor, hormigueo, entumecimiento o sensación de corriente en el trayecto del nervio. Prueba de ligamento alar. Esta prueba evalúa la integridad de los ligamentos alares y la estabilidad de la columna cervical superior, específicamente la articulación entre el atlas C1 y el axis C2. Sus objetivos son identificar la posible insuficiencia ligamentosa que podría causar una hipermovilidad excesiva en la zona, evaluar la integridad de los ligamentos alares, cruciales para la estabilidad de la articulación entre el atlas y el axis, y detectar una posible inestabilidad en la columna cervical causada por el desgarro o la insuficiencia de estos ligamentos. Su sensibilidad va de un 69 a 72% y su especificidad en un 96%. Para realizar esta prueba, la posición del paciente será en sedente o de cúbito supino. La posición del terapeuta será de pie detrás del paciente. El terapeuta estabilizará la apófisis espinosa de C2 con una mano y con la otra mano va a sujetar la cabeza y el atlas del paciente. Se va a rotar la cabeza del paciente hacia un lado, evaluando el rango de movimiento y la sensación al final del movimiento. Se repite el proceso del otro lado. Esta prueba es positiva si el movimiento del proceso espinoso de C2, al realizar la rotación y la inclinación lateral, es excesivo o hay una sensación final blanda. Puede indicar que el ligamento alar es insuficiente o está lesionado. Prueba del Hermite. Es una maniobra neurológica que evalúa la integridad funcional de la médula espinal cervical. Se considera positiva cuando al realizar una flexión brusca o forzada del cuello, el paciente experimenta una sensación súbita, intensa y transitoria de tipo eléctrico o de descarga que desciende a lo largo de la columna vertebral y puede irradiarse hacia los miembros superiores e inferiores. Este fenómeno refleja una hiperexcitabilidad de las fibras nerviosas desmielinizadas o comprimidas dentro de la médula espinal. Esta prueba tiene una sensibilidad del 30% y especificidad del 97%. Posición del paciente. Sentado o de pie con el tronco erguido y los brazos relajados a los lados del cuerpo. Se le pide que mantenga la mirada al frente antes de iniciar la prueba. Posición del fisioterapeuta. Se coloca de pie a un lado o detrás del paciente para controlar el movimiento cervical. Una mano puede colocarse en la parte superior del cráneo o en la frente, y la otra en la parte posterior del cuello o el mentón, según el método que se prefiera. El terapeuta guía suavemente la cabeza del paciente hacia la flexión cervical máxima. Se puede pedir también que el paciente flexione activamente el cuello si no hay contraindicaciones. Durante el movimiento se observa y se pregunta si el paciente percibe sensaciones anormales. Se considera un resultado positivo si el paciente refiere una sensación eléctrica de descarga o corriente que se irradia desde el cuello hacia la columna, pudiendo extenderse a brazos, espaldas o piernas. Una de las causas que pueden originar un resultado positivo en la prueba del Hermite es la enfermedad de Behçet, mielitis transversa, lupus eritematoso sistémico, herpes zóster, malformación de Arnold-Chiari, progresión tumoral que causa compresión medular, espondilitis cervical, siringomielia o deficiencia de vitamina B12. Prueba de Axon. Es una prueba clínica para evaluar el síndrome del desfiladero torácico, específicamente la compresión de la arteria subclavia entre los músculos escaleno anterior y medio. Esta prueba tiene una sensibilidad del 72% y especificidad del 53%. Posición del paciente. Sedente sobre la camilla con las manos sobre las rodillas. Posición del terapeuta, de pie, detrás del paciente y del lado de la extremidad a evaluar. Se le pide al paciente que rote la cabeza hacia el lado a evaluar y extienda el cuello. El terapeuta coloca su mano no dominante sobre el hombro del paciente para darle estabilidad y la mano dominante palpando el pulso radial del paciente. El terapeuta va a llevar el brazo del paciente hacia una extensión y rotación externa. Se le pedirá que realice una inspiración profunda mientras el terapeuta palpa el pulso radial. Se considera positivo cuando hay una disminución o desaparición del pulso radial, dolor o parestesias en el brazo. Indica compresión vascular por el músculo escaleno contra la primera costilla.
Algunas de las causas por las que se puede dar la prueba de Addison positiva o el síndrome del desfiladero torácico es que haya una costilla cervical, una formación anormal de un músculo o de la primera costilla, después de un latigazo cervical, en culturismo, movimientos repetidos por encima de la cabeza, en un aumento de peso o incluso en un tumor en el cuello. Test costo vertebral. Esta prueba es para valorar la movilidad torácica. Se evalúa la capacidad del paciente para mover la columna torácica en diferentes direcciones, así como la expansión del tórax al respirar para detectar rigidez o restricción del movimiento. Este test tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 50%. El paciente se colocará en sedente sobre la camilla. El terapeuta detrás del paciente buscando las apófisis espinosas de T4, T8 y T10. Se realiza una inspiración profunda y rotación hacia el mismo lado. Luego se realiza la rotación torácica mientras el terapeuta palpa las apófisis espinosas y las regiones paravertebrales. Se considera positivo cuando hay hipermovilidad o hipomovilidad o si se reproduce el dolor del paciente durante el movimiento. Algunas de las causas que pueden ocasionar un resultado positivo en el caso de hipermovilidad puede ser que exista una debilidad muscular, inestabilidad ligamentaria o compresión por hipomovilidad de otros segmentos o un trauma previo. Por hipomovilidad puede ser debido a posturas prolongadas, cambios degenerativos, patologías respiratorias o fracturas o cirugías. El test de Faber o Patrick es una maniobra que evalúa la compresión sacroiliaca. El objetivo principal es identificar el origen del dolor, ya sea en la articulación coxofemoral, los músculos adyacentes o las articulaciones sacroiliacas. Este test tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 56%. El paciente se colocará en decúbito supino. El terapeuta del lado sintomático del paciente. El terapeuta realiza una flexión de rodilla y cadera con rotación externa hasta colocar el talón del pie sobre la rodilla contralateral. En esta posición, el terapeuta estabiliza a nivel de la espina ilíaca anterosuperior del lado opuesto, mientras realiza una presión hacia abajo sobre la rodilla flexionada. Se considera positiva si presenta dolor en la región de la articulación sacroiliaca o dolor en la nalga o en la espalda baja. Algunas de las causas por las que se puede dar un resultado positivo es que exista artrosis de cadera, alguna disfunción de la articulación sacroiliaca, sacroileitis, alguna distensión del iliosoas o bursitis del iliosoas, pinzamiento femoroacetabular, algún desgarro del labrum o osteoartritis de cadera. El test de Gaenslen se utiliza para evaluar la presencia de disfunción o de una patología en la articulación sacroiliaca. Además, ayuda a determinar si el dolor lumbar o de glúteo proviene de la articulación sacroiliaca, generalmente por inflamación, hipomovilidad o irritación de los ligamentos sacroiliacos. Esta prueba tiene una sensibilidad del 53% y una especificidad del 71%. El paciente se colocará en decúbito supino cerca del borde de la camilla. El fisioterapeuta en bipedestación a un lado del paciente. En la ejecución de la prueba, en el lado no sintomático se coloca la pierna en flexión de cadera y rodilla con el pie apoyado en la camilla. En el lado a evaluar se extiende la pierna por fuera de la camilla y se ejerce presión en ambas hacia inferior mientras se estabiliza la cadera del lado contralateral. La prueba se considera positiva si el paciente refiere dolor en la región sacroiliaca, glútea o lumbar baja durante la maniobra. Algunas de las causas que pueden generar un resultado positivo en la prueba de Gaenslen es que haya una lesión de la articulación sacroiliaca, disfunción de la articulación sacroiliaca, sacroileitis, inestabilidad de la sínfisis púbica, alguna lesión de la raíz nerviosa L4 o espondiloartritis. Compresión sacroiliaca. La prueba de compresión sacroiliaca es una maniobra utilizada para evaluar la presencia de disfunción o irritación en la articulación sacroiliaca. Sensibilidad del 75% y tiene una especificidad del 80%. El paciente va a estar en decúbito prono con los brazos extendidos y relajados junto al cuerpo. El examinador, colocado de rodillas entre las piernas del paciente, una mano se posiciona sobre la articulación sacroiliaca, aplicando presión con el talón de la mano, mientras la otra mano moviliza la articulación a nivel de la cresta ilíaca posterior a superior, sin perder la fuerza descendente. Resultado positivo, dolor localizado en la región glútea o sacroiliaca. Las posibles causas, sacroileitis, degeneración articular, laxitud posparto y puntos gatillos en el piriforme. Yeoman. Esta prueba sirve para valorar si hay algún compromiso de la articulación sacroiliaca o alguna lesión de ligamentos anteriores de la cadera o del sacro. Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 89%.
El paciente va a estar en decúbito prono sobre la camilla, el fisioterapeuta de pie al lado del paciente. La ejecución del test es que el fisioterapeuta debe flexionar la rodilla del paciente a 90 grados, después extiende el muslo hacia arriba, manteniendo la pelvis fija con una mano para evitar compensaciones. Resultados positivos. Dolor en la región sacroiliaca indica una disfunción o irritación articular sacroiliaca. Dolor en la región lumbar puede sugerir una afectación facetaria lumbar. Y dolor en la región anterior del muslo o la ingle indica lesión del ligamento iliopsoas o estructuras anteriores de la cadera. Posibles causas: sacroileitis, inestabilidad sacroiliaca, tendinopatía del psoas y lesión ligamentaria. Test de Gillette. Esta prueba sirve para valorar las restricciones de la movilidad de la articulación sacroiliaca. Tiene una sensibilidad del 45% y una especificidad del 55%. La posición del paciente es en bipedestación. El fisioterapeuta se coloca en bipedestación detrás del paciente, colocando un pulgar sobre la espina ilíaca posterior superior y el otro sobre la base del sacro al mismo nivel. Se le va a pedir al paciente que realice una flexión de cadera y rodilla a 90 grados. Un resultado positivo es si el pulgar del lado evaluado se desplaza hacia abajo en relación con el pulgar situado sobre la base del sacro. Causas: un pinzamiento femoroacetabular y una inestabilidad leve que altera el patrón de movimiento. Test de distracción sacroiliaca. El test de distracción sacroiliaca se utiliza para evaluar la presencia de disfunción, hipermovilidad o irritación en la articulación sacroiliaca. Tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90%. El paciente se coloca en decúbito supino con los brazos relajados a los costados y las rodillas en una ligera flexión. Posición del fisioterapeuta sobre el paciente para aplicar mayor fuerza, colocando las manos sobre las espinas ilíacas anterosuperiores, de manera cruzada o paralelas. Los antebrazos deben quedar alineados con el eje de empuje. El terapeuta aplica una presión gradual y sostenida en dirección posterolateral, es decir, hacia afuera y hacia abajo, generando una fuerza que separe la articulación sacroiliaca, y la presión se mantiene durante varios segundos observando si aparece un dolor localizado. Un resultado positivo es dolor en la región glútea o en la parte posterior baja de la pelvis, del lado de la articulación afectada. Indica irritación, inflamación o inestabilidad en la articulación sacroiliaca. Unas posibles causas es sacroileitis, distensión ligamentaria del sacroiliaco anterior o posterior y tensión del psoas.